Hablamos de economía, toda la mañana hablábamos de 8.000 pesos, lo dio el INDEC, o sea, no es un dato nuestro ni nada que se le parezca. Lo que cuesta la canasta básica, lo comenta absolutamente todo, ya los sueldos no alcanzan, la mitad gana menos de 8.000 pesos, un jubilado hoy está por debajo de la línea de pobreza, en algunos casos son indigentes, realmente es una política que uno termina de entenderlo, ¿no, Dani? Y datos muy preocupantes que, como decía Antonio, dio a conocer el INDEC en las últimas horas, en el día de ayer. Por eso está con nosotros aquí y es parte del Centro de Economía Política Argentina, Hernán Lecher. Hernán, buen día, bienvenido. Buen día. Gracias, un placer. Bueno, decimos buen día. La verdad que la cifra es preocupante, ¿no? Y sobre todo si le sumamos el dato del incremento en lo que es la canasta básica de alimentos, todos datos que generan, bueno, más preocupación en la población en general. Sí, efectivamente, los datos son inquietantes además por lo que ha sucedido en el último tiempo. En realidad el cálculo de los ingresos es en promedio, está por encima de lo que se considera población económicamente activa, por eso a veces el valor es tan bajo. Ahora, cuando uno lo compara con lo que cobra un jubilado de la mínima, está por debajo de esto. El salario mínimo acaba de subir a 8.060, o sea, estamos más o menos en ese valor. Y creo que cualquiera de nosotros va al supermercado y sabe que es muy difícil vivir justamente con ese nivel de ingreso. Lo que les decía es, hay un salto en lo que tiene que ver con la desigualdad, porque uno dice, bueno, es preocupante porque en general a todos nos va mal. No, hay un sector que le ha ido muy mal en este último tiempo, hay otro sector que no tanto. Cuando uno observa estos propios números del INDEC y los deflaciona, digamos, los compara con la inflación, los relaciona con la inflación de este año que ha sido significativa, observa que el decil de ingresos más importante, el decil 10, es decir, el 10% que más ingresos tiene en la Argentina, bueno, le ha ido bien, ha aumentado entre el segundo y el tercer trimestre, que es este informe que publicó en el día de ayer el INDEC, en términos reales 12%. No pasa lo mismo con el decil 1, que es el sector o el 10% más pobre en términos de ingresos, que solo aumentó el 2%. Esto es lo que está pasando, la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, lamentablemente se ensancha. Ahora, tengo una pregunta, Hernán. Con la inflación que se viene, con estos aumentos de 120% en algunos peajes, 100% en otros, mañana le aumenta la nafta un 6%, el agua se confirmó un aumento enorme, la luz va a aumentar, el gas aumenta. Con este aumento de inflación, digamos, la brecha se va a ampliar más todavía. Bueno, depende cómo porque pegue. Los sueldos no alcanzan. Claro, depende cómo pegue la inflación en cada uno de los sectores, ¿no? Digamos, en cada uno de estos 10%. En realidad, por ejemplo, si uno observa la remuneración promedio de los trabajadores registrados, también publicado hace unos días atrás por el Ministerio de Trabajo, está en 20.000 pesos. Ahora, menos los municipales que están en 6.500 pesos. Solo los privados, es verdad. Vergüenza. Muy buena la observación porque eso incluye solo los privados. Porque es una vergüenza. No, claro, están en muchos casos, los municipales están por debajo de la línea de pobreza y del salario mínimo. 6.500 en 3 de febrero, 3.000 en Avellaneda. Y porque además no tienen, se había votado la ley de paritaria, finalmente se vetó en la provincia de Buenos Aires, con lo cual, bueno, los municipios no tienen paritarias para discutir entre otras cosas. Con la aprobación de los sindicatos municipales. Con la aprobación de los sindicatos y la aceptación de los muchos intendentes, a regañadientes, pero finalmente aceptada. Bueno, eso finalmente no avanzó, como vos bien decías. Para el año próximo vale recordar que la pauta inflacionaria que planteó el gobierno es del 17%. Parece muy difícil que esto se cumpla, realmente. Va a ser más alta. Y con lo que ya han anunciado, parece muy difícil que eso efectivamente se cumpla. Ahora, si uno observa de nuevo, los estatales de la provincia de Buenos Aires les ofrecieron 18% para el año próximo en 4 cuotas de 4,5%. ¿Esto qué significa? Bueno, que en la práctica ese sector no va a recuperar poder adquisitivo. Ya perdió este año, probablemente si la inflación supera el 18% van a perder de nuevo. Con lo cual, esto que tiene que ver con la desigualdad, que tiene que ver con la distribución del ingreso, lamentablemente se va a profundizar la brecha entre aquellos que les va bien, de nuevo, insisto, porque no es que a todos les va mal. Hay un sector, digamos, los 3 deciles superiores, el 7, el 8, el 9, el 30% que más gana en la Argentina, se ha quedado con una parte de los ingresos que tenía el otro 70%. Esto es lo que ha sucedido en el informe, o analizando el informe de lo que publicó en el día de ayer el INDEC. Hernán, es muy interesante el informe que leíamos en la mañana de hoy en la contratapa del diario Ámbito Financiero, y del que podemos sacar una comparación que la verdad es terrible, porque ¿qué es lo que hace? Pone en ejemplos concretos, y ahora vamos a compartir unas placas con esta información, en ejemplos concretos a qué puede acceder con un sueldo de 8.000 pesos, mejor dicho, con esos 8.000 pesos, una persona que cobra mucho
muchísimo más dinero y puede gastarlo, por ejemplo, en un celular 4G que sale 7.999 pesos. Ese mismo monto que para una familia tipo, recordamos, matrimonio con 2 hijos, le sirve o con el que tiene que mantenerse durante todo un mes. Bueno, Smart TV lo mismo. Los ejemplos, claro, un teléfono celular, un Smart TV de 32 pulgadas, por ejemplo, que también roza ahí 4 los jeans. 8.000 pesos. O sea, vos ganás 4 jeans. 8.000 pesos ganás 4 jeans. Una Bueno, locura. alguien puede comprarse 4 jeans con ese dinero con que una familia tiene que comer, vestirse, pagar los servicios durante todo el mes, ¿no? Ahora, no solamente en Belgrano, en muchos puntos de la Ciudad de Buenos Aires también, los que están 8.000 pesos y en algunos Sí. casos mucho más caros. Te diría que en Palermo Más caro los todavía. ambientes es el mismo precio, ni siquiera 3. Bueno, el Puede ser la abono cancha. mensual, por ejemplo, a la platea alta de Boca, y impactan los ejemplos, y era interesante verlo porque realmente con un abono para la cancha de Boca puede comer toda una familia, bueno, a ver, puede comer. No, es lo que Equivale gana a un un salario tipo. mínimo. Es lo que gana claro, una persona. Es lo que gana una Pero persona. pará, y a ese sueldo no se acerca un jubilado. O sea, Claro, además. también es terrible, ¿no? Además. Sí, es interesante pensar todo lo que no puede hacer un montón de gente, ¿no? Porque básicamente si te compras un celular no comés, no podés hacer absolutamente No puedes nada. viajar nada. Claro, no podés mandar a los chicos a la Ni escuela. siquiera comprar una tarjeta para el celular que te compraste. Y además pagar los servicios básicos, porque hablamos de incremento de agua, de Una luz, notebook de te queda gas. barata también. Servicios básicos de los que no se puede prescindir. Ni siquiera hablamos de una familia que no puede ir a cenar o que no puede comprarse un teléfono celular nuevo. Simplemente que en algunos casos no llega a pagar lo básico. Hemos visto tarifas de luz de 2.000 pesos y más también, ¿no? Pues yo leí esta mañana en un matutino cuando decían que cuánta gente está en la costa. Está bien, hay 1 millón de personas, quedan 40 millones que están afuera. Sí, de todas formas, la verdad que lo que ha sucedido es que esto también ha afectado al millón que está en la costa. Sí, desde ya. ¿No? Digamos, porque una característica del último año ha sido que muchos de los que vacacionan o se han tomado, por ejemplo, algún fin de semana, en términos de consumo han reducido fuertemente su consumo. Mucha vianda en la playa, es verdad. Claro, entonces van y compran la mitad de las cosas, no comen afuera, no compran o no salen a pasear con sus hijos al cine o al teatro, lo que fuere, digamos, lo cual resiente, porque también esto tiene, uno lo ve siempre desde la persona individual, que es razonable, ¿no? Digamos, en términos de ingresos. Ahora, por otro lado, esto es una cadena, digo, afecta también a lo que tiene que ver con todos los sectores productivos. En la medida que vos no tenés plata en el bolsillo, no consumís, por lo tanto, No, y no comprás. resiente, claro, resiente toda la cadena. Exactamente, todo eso que producen aquellos que veíamos recién en las placas, bueno, ven resentidas sus ventas, que es de nuevo también lo que pasó a lo largo del año, una característica del 2015, la fuerte caída del consumo, porque la caída del salario real, en definitiva lo que se observa justamente lo que publicó el día de ayer el INDEC, es una fuerte caída en los ingresos en términos reales del conjunto de la población, diría, pero sobre todo del 50% que está por debajo de estos 8.000 pesos. Se habla de un ingreso promedio de unos 11.000 Esta es la pesos riqueza, y riqueza, poco ¿no? más, un ingreso promedio de 11.127, no mucho más alto de esos 8.000 o de un salario mínimo. Y acá por decir la distribución de la riqueza en la Argentina. Sí. Así está la- explicarlo vos, Hernán? Sí, ahí está la distribución, es hacia la derecha o hacia la izquierda de la pantalla se observa, El decil, ¿no? claro, el porcentaje, cuánta gente participa, o cuántos ingresos se llevan ese 10%, ¿no? El decil 1, que es el que menos ingresos tiene, fíjense el nivel de ingreso de 50 a 2.500 pesos, No alcanza para nada. claro, solo se lleva el 1,2% del ingreso nacional. Claro. ¿No? Digamos, fíjense como el decil 5 se lleva un porcentaje mucho mayor y así sucesivamente. Un dato que también uno lo observa en la evolución de lo que tiene que ver, o en la comparación de lo que tiene que ver con justamente con estos datos. El 50% de los asalariados gana menos de 8.000, representa el 20% del total de los ingresos, es decir, el otro 50% se lleva el 80%. Esta es un poco la lectura complementaria y les decía, en realidad, lo que sucedía en el año 2001, más o menos, 2002, era que por cada peso que se llevaba una persona del decil más humilde, de menos ingresos, 28 pesos se llevaba el que más ingresos recibía. Eso se redujo a 12,3. O sea, por cada peso, 12 pesos, se llevaba el decil. Y eso volvió a subir a 15,38 en esta publicación Y en un solo año. del INDEC. En un solo año, exactamente. No, porque el dato es relevante, pues en un solo año. En un solo año aumentó exactamente casi entre 3 y 4 puntos, que es muchísimo, porque además y significa esto, digamos, que los que más tienen se lo sacaron. Esto es una suma 100, digamos, no hay posibilidades. Si se lo lleva uno, se lo quita el otro, no hay otra opción. Con lo cual, los deciles que ganaron, se lo sacaron
a los deciles que perdieron, ¿no? Lo Ahora, preocupante es... perdón. Sí, no, dale, No, Antonio. por favor. Que de cara, pensábamos y lo charlábamos con Antonio más temprano, ¿no? A la promesa de pobreza cero, bueno, meta inalcanzable, se dijo en algún momento desde la jefatura de gabinete, digamos, el proyecto, la proyección de ahora en adelante, lejos de representar una baja, implicaría una suba importante en lo que es la pobreza y la indigencia para los próximos meses. Es que en general lo que se ha planteado, recién hablábamos de los aumentos y los aumentos, por ejemplo, en servicios. Bueno, cuando se quitaron o se eliminaron parte de los subsidios que tenían que ver con los servicios públicos, ¿a quién afectaron? Y a la amplia mayoría, porque Sí. en realidad era un sector minoritario que en todo caso, si querés, no le correspondía. Ahora, todas las barriadas del conurbano bonaerense, todos los, digamos, los distritos del conurbano bonaerense, muchos sectores o barrios de la propia capital, de sectores medios, quizás del cuarto, quinto, sexto decil, bueno, efectivamente tenían un ingreso indirecto en términos salariales a través de ese subsidio. Hoy no lo tiene más y por lo tanto lo tiene que pagar de su bolsillo con ingresos que no han aumentado con esa misma Lo dimensión. que pasa es la sensación que uno tiene es que las medidas que se van adoptando son para favorecer la rentabilidad de muy poca gente. Miren, quizás entre las medidas más importantes claramente estuvo la devaluación y sobre todo la quita de retenciones que se volvió a discutir hace unos días atrás a colación del impuesto a las ganancias por el tema minería. Nosotros desde el CEPA analizamos un poco la evolución de las actividades ganadoras en este año y tenés servicios, tenés minería, tenés intermediación financiera, ellas 4. Pero en total eso, ¿qué porcentaje es de la población? Muy poco. Claro, exactamente. ¿Cuánto Y todo genera en cero términos de productivo. empleo? Históricamente el 12%. O sea, nada. Cero productivo. Claro, entonces no generaron empleo, pero además con un dato característico, ni siquiera produjeron más. Esto es muy sintomático porque, bueno, la teoría del derrame evidentemente otra vez mostramos que no funciona porque vos le haces todos los gestos, les das tremendos beneficios, 30.000 millones de pesos solo en el primer semestre por la quita de retenciones, sin embargo no se generó empleo, no se produjo más, por lo tanto no activa la economía, y además los precios de esos productos aumentaron por encima de los salarios, con lo cual hubo una apropiación también vía precios de lo que tiene que ver con la participación de los trabajadores en el ingreso. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias, Hernán.